Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Lingua, soy secretario de Innovación en la Gestión de la Universidad Nacional de Córdoba y les vengo a presentar un poco el recorrido que hemos estado trabajando en este tiempo dentro de la universidad, en esta presentación que hemos denominado Innovación y Agilidad. Antes de comenzar a contarles un poco qué hemos hecho y cuál ha sido nuestra experiencia, les quiero mostrar un poco el camino que hemos transitado y que le va a dar un poco de contexto a lo que vengo a plantear. En primer lugar, la primera cuestión es que allá por octubre del 2019, ya hace prácticamente 2 años, a instancia e iniciativa de nuestro rector, el doctor Hugo Yuri, se creó la Secretaría de Innovación en la Gestión, con una serie de proyectos eh, que se habían planteado, imaginado comenzar a trabajar, básicamente con la expectativa y el propósito central de mejorar el funcionamiento de la universidad. Es decir, nosotros teníamos la misión de entrar a la cocina de la gestión de la universidad para tratar de analizar sus procesos, conocer las distintas formas de llevar adelante las acciones que se emprenden en la universidad y tratar de hacerlas más eficientes y más efectivas. Pero ahí nomás apenas arrancamos, por marzo del 2020, el hecho completamente conocido por todos, la pandemia nos mostró que había, digamos, había problemas estructurales que en la universidad, que nosotros como organización debíamos resolver, y nos alertó sobre la necesidad de cambio que estábamos empezando a plantear y que se vislumbraba, pero que apenas de manera muy incipiente con la creación de nuestra secretaría. Entonces, a partir de esta situación inicial, los desafíos y la emergencia nos hicieron poner foco en algunas cuestiones centrales, sobre todo porque hubo una decisión muy elocuente y concreta del rectorado de la universidad de que nuestra organización, de que nuestra institución no iba a cerrar y que se iban a mantener las actividades como se venían manteniendo hasta el momento, lo que nos implicaba claramente mudar toda la operación en papel y de manera analógica como la veníamos realizando a una organización y un trabajo digital. Para eso, por suerte, contábamos con dos elementos que nosotros consideramos centrales en nuestra gestión, que por un lado era la creación digamos, la instalación del sistema GDE de gestión de documental electrónica, que nos permite generar los circuitos necesarios de los expedientes donde se toman las decisiones de la universidad de manera digital, y la creación de un usuario único de gestión digital para cada una de las personas que componemos la comunidad universitaria. En ambos casos, como ustedes pueden ver, en una adopción muy, muy, muy temprana, con algunos trámites y tan solo algunos usuarios de la totalidad. Entonces, con esta realidad, digamos, salimos a la cancha, nos planteamos un par de objetivos. El primero obviamente, era incorporar circuitos administrativos digitales, los más que pudiésemos. Pensamos en ese momento en que al menos llegar a la mitad de los mismos. Por otro lado, obviamente, ¿qué es lo que conlleva eso? Por un lado, la capacitación a las personas sobre las herramientas, sobre esta nueva herramienta, esta nueva forma de hacer las cosas, de gestionar, y de dotarlos de todos los recursos, de los instrumentos necesarios para llevarlo adelante. Es decir, sobre todo, particularmente una computadora e internet para poder conectarse, y sabíamos que eso, en un objetivo un poco más global, era sentar las bases de esta nueva mirada, de esta nueva universidad que sabemos y que estamos discutiendo hoy, que va a ser la de la post-pandemia. En ese marco, digamos, nosotros, este es el equipo como ustedes pueden ver, el equipo de gestión de la secretaría, que también era incipiente, que tuvo algunos cambios, pero que en definitiva, solo nosotros 6 empezamos a emprender este trabajo que sí o sí necesitaba de un aspecto central que
que también se pensó a la hora de la creación de la secretaría y que es que sí o sí iba a ser a partir de la articulación de las demás secretarías que componen el área central de la universidad y de las distintas 15 facultades que hoy existen. Es decir, la universidad de más de 400 años tiene 15 facultades, más de 12 secretarías del área central, más de 100.000 estudiantes, casi 20.000 agentes entre docentes y no docentes. Entonces, todo ese universo de personas, nosotros sabíamos que no podíamos abordarlo, y menos en ese contexto de emergencia, solo desde una secretaría. Entonces, también nos impulsó y nos obligó a articular con los demás espacios, con las demás áreas de la universidad y de asumir y trabajar proyectos transversales que nos permitan aprovechar la capacidad de la universidad en llevar adelante este tipo de acciones y en simultáneo, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros nos incorporamos a trabajar con una metodología particular, una metodología ágil que se denomina Scrum, que tiene como idea central el desarrollo iterativo, donde el usuario el usuario del proceso y del trabajo que se va a llevar a cabo tiene una fuerte injerencia y una decisión central en las acciones que se van tomando en ese sentido, por lo que nos organizamos a partir de proyectos y cada uno de esos proyectos tenía un equipo asignado que iba a llevar adelante todas estas acciones que se propusieran de cambio para lograr transformar digitalmente cada uno de los trámites que existen en la universidad. Entonces, digamos, para aclararlo en términos bien generales, digamos, el plan de acción, cuando empezamos, cuando la emergencia nos convocó y nos llevó a desarrollar este proyecto, tenía como dos grandes patas. Digamos, por un lado, eh, todo un trabajo de coordinación estratégica que era entre los decanos de las distintas facultades y los secretarios del área central, es decir, todas las autoridades, nos reuníamos a definir prioridades, es decir, cuáles serían los procesos y los trámites que íbamos a empezar a trabajar inicialmente, cuáles tenían mayor urgencia, cuáles no, sobre cuáles íbamos a trabajar primero, y además conformar, como les decía, los equipos interdisciplinarios e interáreas que forman parte de cada uno de estos proyectos. En esos equipos había personas de nuestra Secretaría de Innovación, que éramos los que sobre todo velábamos para que la metodología de la sprint se llevara adelante, y además se incluían los actores de las distintas áreas de facultades o del área central que tuvieran injerencia con el proceso administrativo que estábamos llevando adelante, que queríamos mejorar y que queríamos transformar. Y por otro lado, después sí, ya el proceso de implementación propiamente dicho, que implicaba, bueno, dividir y asignar las tareas vinculadas al análisis de los procesos, a la mejora o al diseño de la mejora de los mismos, a la implementación y obviamente a la documentación, siempre siguiendo los designios del ciclo PDCA que hemos aprendido y que conocemos de la gestión de la mejora continua. Obviamente que como implica la metodología, siempre se hacía una demo, siempre encontrábamos un producto mínimo viable que podíamos iterar y tratar de mejorar junto con los usuarios para lograr una solución definitiva que, como sabemos, además nunca es definitiva, sino que siempre tiene alguna oportunidad de seguir mejorando. La verdad que los resultados que hemos obtenido son completamente sorprendentes. Yo me quiero detener fundamentalmente en estas tres cuestiones de aquí abajo que hablan de cómo hemos avanzado en términos de transformación digital en la universidad. Por un lado, una adopción masiva del MIO-NC, es decir, de este identificador. Llegamos a prácticamente todas las personas y todos los usuarios
que de alguna manera están conectados con la universidad en algún esquema de trabajo continuo, sobre todo en términos de estudiantes que muchas veces se inscriben pero después no cursan y demás. Logramos que todos los trámites y todos los expedientes y todos los circuitos que conforman de alguna manera la circulación de la decisión y de la acción de la universidad pase por GDE y a través de un esquema digital, y luego también además conformamos un espacio, un repositorio donde podemos mostrar y recoger toda esa experiencia que hemos tenido, que incluye herramientas, tutoriales, documentación de circuitos administrativos digamos, que nos acortan camino y que nos permiten impulsar para las nuevas personas que se incorporen al esquema de gestión de la universidad. En conclusión, en términos negativos, siempre conocemos que existe una cara negativa a todo este proceso de cambio, sobre todo vinculado a miradas parciales, que uno a veces dentro del esquema general puede pensar solo en lo que le pasa a cada uno y en general tampoco hay muchas veces, sobre todo en administraciones públicas como la nuestra, vocación por probar y por equivocarse y por entender que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje de una organización, pero que claramente se vieron opacadas por las cuestiones muy positivas que hemos obtenido en este proceso, que hablan sobre todo del compromiso y la participación de muchísimas personas en la universidad y que nos impulsan a plantear estos nuevos desafíos que implican que nadie de la universidad se quede atrás y que todos puedan adoptar y abrazar estos cambios que claramente se vinieron a quedar y que podamos seguirle dando impulso y que podamos seguir transformando la universidad para hacerla más eficiente, para hacerla más eficaz y sobre todo para que la experiencia de quienes pasen por la universidad sea cada vez más positiva y sea cada vez mejor. Eso es todo. Muchas gracias.